Nuestro tema de trabajo es lesiones nerviosas traumáticas. Mi nombre es Tatiana Flores. Mi nombre es Patricia Yani. Anatomía de los nervios periféricos. Los nervios periféricos están formados por fibras nerviosas agrupadas en fascículos. Estos también están formados por el tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. La fibra nerviosa se encuentra constituida por el axón y la vaina de mielina, la cual esta es secretada por las células de Schwann. El tejido conjuntivo es muy importante en la regeneración del nervio. Cuando éste envuelve a una fibra se denomina endoneuro, cuando envuelve a fascículos se denomina perineuro y la envoltura externa epineuro. Todo esto va a dar la resistencia al nervio periférico. Las lesiones nerviosas traumáticas son neuropatías periféricas que pueden ser distales o proximales. En sí no provocan la muerte del miembro, pero sí pueden comprometer su funcionalidad. Estas lesiones por lo general ocurren en población de edad productiva, ocasionando pérdidas importantes e incluso si no es tratada a tiempo puede ocasionar discapacidad, ya que existe debilidad muscular, en ocasiones úlceras neurotróficas y pérdida táctil. Es por eso que necesita una reparación quirúrgica como tratamiento de elección. Fisiopatología. Cuando un nervio sufre una lesión o una sección, se produce una interrupción de la comunicación nerviosa generando cambios distales y proximales. Cuando un cambio es a nivel distal se denomina degeneración boyeriana. Esto se genera en reacción a una lesión de forma transitoria. Intervienen en las células de Schwann y también gliales del sistema nervioso central. Su desarrollo se produce o lleva a la desintegración y fragmentación del axoplasma y desaparición de la vaina de mielina. Posteriormente también se da otro cambio, que es el cambio proximal. Este se denomina degeneración primaria o retrógrada. Se da en trayectos variables y va a depender tanto del tipo de la lesión como el nivel de la afección. Por último, se produce la regeneración del nervio que se puede presentar de la tercera a la cuarta semana. En cuanto a su etiología, este tipo de lesiones puede estar ocasionado por traumatismos cerrados, abiertos o por contusión directa. En cuanto a los traumatismos cerrados, esto se va a estar ocasionado por comprensión y tracción. Un ejemplo claro de esto es cuando hay una exageración en la abducción de algún miembro o cuando existe una lateralización del cuello exagerado cuando existen accidentes de motos. En cuanto a los traumatismos abiertos, esto se va a ocasionar cuando haya una herida con algún objeto cortopunzante o cuando haya una herida por arma de fuego. En cuanto a la contusión directa, esta se va a dar cuando existe un impacto directo sobre el nervio periférico. También existen otras causas que son en mínima cantidad pero ocasionan lesión del nervio periférico, como son las eléctricas por irradiación, las inyecciones o por el calor directo. Las lesiones de los nervios ocasionadas por un trauma se las puede clasificar según dos formas. La primera, la clasificación de Sunderland, que consta de 5 grados. Y la segunda, que es la clasificación de Shendon, que va a constar de 3 formas. La primera, neuropraxia, anoxemesis y neuromesis. Vamos a ver cada una de las clasificaciones. El grado 1 de Sunderland corresponde a neuroplasia de Shendon, en donde el grado de lesión va a ser mínimo. La patología se va a presentar desmielinización, va a existir un mínimo bloqueo. La electromiografía puede ser normal o puede presentarse levemente alterada y el pronóstico va a ser excelente. El grado 2 de Sunderland corresponde a anoxemesis de Shendon. Aquí el grado de la lesión va a ser mínimo moderado. Ya va a existir desmielinización y también degeneración boyeriana. En los estudios electromiográficos se pueden observar que ya va a existir pérdida del axón. El pronóstico será bueno, pero a largo tiempo. El grado 3 de Sunderland corresponde a neuromesis de Shendon. El grado de la lesión es moderado. La patología corresponde a un grado 2 que ya involucra al endoneuro. En el estudio electromiográfico se va a observar una pérdida axonal y el pronóstico va a ser bueno, pero más desfavorable. En el grado 4 de Sunderland corresponde también a una neuromesis de Shendon. El grado de la lesión es severo y la patología involucra un grado 2 más el perineuro. En los estudios electromiográficos van a existir pérdida axonal. El pronóstico será desfavorable. El grado 5 de Sunderland corresponde a neuromesis de Shendon.
El grado de la lesión aquí es severo. La patología corresponde a un grado 4, pero ya involucra el epineuro. En los estudios electromiográficos se va a existir pérdida axonal y el pronóstico también será desfavorable. La clínica de estos pacientes dependerá de la ubicación de la lesión, las fibras nerviosas afectadas y si la lesión es parcial o total. En cuanto a los daños de los nervios motores, puede ocasionar debilidad muscular, calambres, fasciculaciones dolorosas, atrofia muscular, disminución de los reflejos y parálisis total del miembro afectado. En cuanto a las manifestaciones sensoriales, estas van a haber disminución de la sensación del tacto, especialmente cuando la lesión se produce a nivel de las fibras mielinizadas grandes. También va a haber pérdida de los reflejos, pérdida de la posición de la coordinación de los movimientos, esto especialmente cuando están afectadas las fibras no mielinizadas pequeñas, dolor neuropático, y también las personas son incapaces de reconocer el dolor y el cambio de la temperatura. En cuanto a los daños del nervio autónomos, va a haber una disminución de la transpiración, lo cual va a dificultar el identificar el calor. Va a haber una incapacidad de controlar los músculos, hipotensión ortostática. Esto sucede cuando el paciente está sentado y se pone de pie. Osteopenia localizada, atrofia del tejido subcutáneo y retracciones de la cápsula articular y ligamental. En el diagnóstico es importante que el médico conozca la distribución de los nervios periféricos, así como también la localización y el grado de la lesión. Para ello, se debe realizar una historia clínica completa y exploración física adecuada. Se realizarán pruebas de sensibilidad. Estas consisten: la sensibilidad simple se valorará mediante la utilización de un algodón y la dolorosa mediante una aguja. También se valorará la sensibilidad discriminativa con el test de esterognosia. Además, se puede valorar el signo de Tinel, haciendo una percusión sobre el nervio lesionado en el cual el paciente sentirá un hormigueo en la parte distal. En cuanto a los estudios de imagen, se puede utilizar la ecografía y la resonancia magnética. Por último, se realizará la electromiografía. Al inicio de la lesión, esta puede presentarse normal, pero se puede evidenciar alteraciones después de la tercera semana. Para el tratamiento de estas lesiones va a depender del tipo de lesión que sea ocasionada en el nervio. Cuando existe una lesión de tipo comprensiva, la medida más adecuada va a ser esperar, ya que se puede tratar de lesiones anosmesis o neuroapraxia. ¿Qué sucede con estas lesiones? Estas lesiones van a tener una recuperación espontánea y esto se va a confirmar por medio de electromiografía y necesita seguimiento de 1 a 2 meses. En el caso de que la situación empeore, se procede a la exploración quirúrgica a los 3 a 6 meses y si la electromiografía reporta una anosmesis de tercer grado o de cuarto grado, ya requiere intervención quirúrgica para su reparación. Si la lesión del nervio es causada por un traumatismo abierto, la exploración quirúrgica y la sutura primaria es la medida adecuada, siempre y cuando la herida esté limpia. Si el caso fuera de una herida contaminada, entonces se realiza un desviamiento de la herida y la aplicación de terminales nerviosos para que no exista una retracción. De no ser posible la aplicación, se debe suturar los extremos hacia estructuras vecinas para la reparación después de 3 a 6 meses, cuando la inflamación haya disminuido. Ahora, para la reparación quirúrgica existen varias intervenciones quirúrgicas, como es la sutura epineural. Esta va a tener la finalidad la aproximación de los extremos nerviosos mediante suturas epineurales con hilo nylon de 8. Para evitar las isquemias y desgarros de los extremos, como podemos ver aquí en esta imagen, se va a suturar solo los extremos, es decir, la epineural, la parte externa del nervio. Para evitar que estos extremos sufran una isquemia o desgarro, se va a evitar la hiperflexión de la extremidad. Para ello se recomienda utilizar péroles y osteosíntesis. En cuanto a las suturas de los grupos fasciculares, que van a ser estos los fascículos, esta es más complicada porque es una microcirugía en donde la sutura es perineural, es decir, adentro. Es decir, se encarga del afrontamiento de la alineación de los fascículos. Es una técnica de reparación muy difícil. ¿Por qué? Porque esta se va a reparar fascículo por fascículo, por lo cual no es muy utilizada.
A continuación les voy a mostrar un video en el cual se explica mejor la reparación quirúrgica. Aquí podemos ver cómo el médico une los extremos de cada del nervio que está lesionado. Como ya les había dicho, esta sutura consiste en suturar la envoltura externa de los nervios monofasciculares. Trata de afrontar los fascículos de Estas suturas se van a llamar ampacas o de corona. Esta sutura solo es en la parte externa del nervio, más no de los fascículos como podemos darnos cuenta. Es solo una aproximación de los extremos del nervio. El pronóstico de los pacientes va a depender de varios factores, entre ellos, de la edad del paciente. Debido a la capacidad de regeneración que presentan las fibras nerviosas, el pronóstico será favorable en pacientes jóvenes y niños. Otro factor importante son los propios de la lesión. Va a depender del nivel de la lesión. Es así que las lesiones distales presentan un mejor pronóstico debido a que se encuentra el cuerpo neural más alejado. Otro factor importante va a ser la calidad del agente traumático, como por ejemplo, es muy diferente que un paciente tenga una lesión con arma cortopunzante que con una maquinaria.